Hola, vamos a empezar con los ejercicios del capítulo 5. Algunos de estos ya los hemos discutido cuando los contábamos el capítulo 5, pero no está mal verlo ahora a la luz de que vimos todo el capítulo entero. Vamos a empezar con el primer ejercicio que nos dice, dado el juego en la figura 5.1, pregunta si tiene subjuegos. La figura 5.1 es la siguiente. Vamos a borrar para que no introduzcamos confusiones. Bien. Pregunta si hay subjuegos. Obviamente está el subjuego que es el juego entero. Pero la pregunta va a punto de si tiene subjuegos propios. Imaginemos que pensamos en un subjuego que empiece en este nodo. Tendríamos que abarcar todos los descendientes de ese nodo. ¿Sí? Tendríamos esto. ¿Pero qué está pasando? Fíjense que acá tenemos un nodo que es descendiente de este, y acá tenemos otro que no es descendiente de este nodo, pero para el jugador 2 son indistinguibles. Por lo tanto, deberían estar los dos, acuérdense que los conjuntos de información deberían estar todos dentro de un subjuego. O sea que esto no es un subjuego. Bueno, y lo mismo vale si quisiéramos hacer un subjuego que empiece en este otro nodo, porque tenemos todos sus descendientes, pero cortaríamos este conjunto de información porque Y quedaría como descendiente de este nodo, pero X no. Y sin embargo, X e Y son indistinguibles para el jugador 2. Por lo tanto, hay un único subjuego que es el juego entero. Esa es la respuesta a este ejercicio. Ya en el parcial han visto preguntas de este tipo, así que no hay sorpresa. Después dice, verificar que los profiles de estrategias descritos en el ejemplo 5.1 son, en efecto, equilibrios de Nash para el juego de los lemons, o de los autos usados. Fíjense que este es el ejemplo 5.1 y nos propone dos casos, ¿sí? Vamos a borrar también para no meter más ruido que es necesario. Solo les dejo marcados ahí los dos equilibrios que propone. Hay un equilibrio P asterisco S asterisco, ¿sí? Donde P asterisco es un medio de HL, ¿sí? Y el S de P asterisco es comprar si un medio de H más L es mayor o igual que el precio, y no comprar si un medio de H más L es menor que el precio. Bien. Acuérdense que un equilibrio de Nash es un equilibrio donde el pago que obtiene cada jugador es el máximo dado lo que el otro hace. Entonces imaginemos que ese asterisco está fijo, y entonces preguntémonos si hay otro P, un P raya, tal que con estos dos, con esta combinación, el pago del jugador 1 o del vendedor
es mayor que el pago, lo vamos a poner como preferencia, que el pago que obtiene con P asterisco, S asterisco. Ahora bien, veamos qué pasa. Veamos los tres casos posibles, o dos casos posibles. Un caso en que sería que P asterisco, P raya, el nuevo que proponemos, sea menor que un medio de H más L. ¿Sí? Pero acuérdense que dejamos fijo el S asterisco. Ahora, S asterisco, ¿qué nos está diciendo? Que si un medio H más L es menor que mayor que el precio, entonces va a comprar. ¿Sí? O sea que el comprador compra con este precio. Ahora, ¿qué le pasa al vendedor? Fíjense que el comprador compraría aún si esto fuese igual. ¿Sí? O sea que si, por ejemplo, pusiésemos P asterisco igual a esto, podríamos lograr que el comprador compre con un precio más alto que este P asterisco, con este P raya. Entonces, con este P asterisco obtendría una ganancia mayor que con este. Entonces, no es cierto que con el resultado P raya se esté en mejores condiciones que con el P asterisco. Y ni hablar si ponemos un precio más alto que un medio H más L. Porque en ese caso, ¿qué ocurre? El comprador no compra, o sea, si el P es mayor que esto, el comprador no compra. Entonces, al precio P asterisco, obtenía un beneficio el vendedor. Al precio P raya, obtiene cero porque el comprador no compra. Por lo tanto, tampoco es cierto que con este nuevo P raya esté mejor que con el P asterisco. ¿Sí? Esto es para el jugador 1. Vamos a hacerlo para el jugador 2. Dejemos ahora fijo el P asterisco y veamos si hay un S raya con el cual el jugador 2 esté más contento que con P asterisco S asterisco. Si existiese, entonces esto ya no es un equilibrio de Nash, ¿no? Bueno, vamos a suponer que cambiemos alguna de estas reglas. Fíjense que tendríamos un medio HL mayor o igual que P y dice que compra. Bueno, supongamos que ponemos que no compre si un medio H más L es mayor o igual que P. Por lo tanto, y el vendedor está ofreciendo este precio. Entonces lo que ocurriría es que el vendedor está ofreciendo este precio y el comprador no compra. Ahora, ¿qué ocurre? El pago esperado del comprador es un medio de HL menos el precio, si compra. Que en el caso en que seguíamos con el S asterisco, es que compra y entonces tendríamos que esto es 0. ¿Sí? Esto es 0 en el caso con S asterisco. Con S raya, con esta desviación de no comprar aún si esto ocurriese, también es 0, porque no compra. Por lo tanto, no mejora con el S raya. ¿Sí? Sigue obteniendo un pago de 0. Entonces, por lo tanto, esto no es estrictamente más preferido. ¿Sí?
Bueno, supongamos que ahora bajamos las condiciones y permitimos comprar si este precio es mayor que un medio de H más L. O sea, compra aún cuando el precio sea mayor. Pero entonces, ¿qué pasa? Si eso ocurriese, significaría que el, el comprador compra aún si esto fuese negativo. O sea que tendría un, un valor esperado negativo, mientras que no comprando tendría un valor esperado cero. Claramente esa desviación tampoco le da un resultado mejor al segundo jugador. Y por lo tanto no le conviene desviarse. Es decir, que efectivamente esto es un equilibrio de Nash. En el segundo caso que analiza acá, estamos en la misma situación, tenemos que ver las desviaciones posibles. Ya sabemos que el auto, que un auto bueno va a tener un valor mayor que esto, y entonces el vendedor no va a vender autos buenos y solo va a vender autos malos. El jugador lo sabe y el comprador lo sabe, y por lo tanto solo va a aceptar que le ofrezcan un precio igual al precio de la calidad más baja. Bueno, supongamos que otra vez, que el jugador 1 se desvía, y entonces ahora pide un precio que sea estrictamente mayor que L. Vamos a poner de rayo. En ese caso, ¿qué pasa? Como el S asterisco está fijo, el S asterisco lo mantenemos fijo, tenemos que, como el P es mayor que L, no lo compra. O sea, podía tener una ganancia cobrando L, pero al querer ganar más, el comprador decide el no comprar y pierde. O sea que con esta decisión estaría peor el jugador 1. O sea que acá no tenemos una desviación factible para él. Y ahora supongamos que hacemos lo mismo para el jugador 1 está fijo y cambiamos la decisión del jugador 2. Bueno, una podría ser decidir comprar, no comprar si el precio es L o más alto. Pero si no compramos, si L es más alto, lo único que vamos a tener es que no compramos nunca y tenemos un pago de cero. Mientras que si lo comprábamos, teníamos un pago positivo, porque esto es estrictamente mayor que cero, porque, como habíamos dicho, un medio de H más L está a la mitad entre H y L. Por lo tanto, esto está por encima de L. Todo esto es ganancia con estas funciones de pago. Pero si decide no comprar, aunque le pide un precio mayor o igual que P, o sea, este precio, entonces obtiene cero. No tiene sentido canjear una ganancia estrictamente positiva por cero. No va a la desviación. Y por otro lado, si decidiese comprar aún si el precio fuese más alto, entonces se quedaría con un auto malo por el cual habría pagado más dinero que el que corresponde, porque esto se le volvería en contra. Y por lo tanto le hubiese convenido no comprar si le ofrecían este precio. ¿Sí? Entonces, no hay desviación posible para el jugador 2. ¿Sí? Y después dice, encontrar el equilibrio cuando 2/3 de los autos en el mercado son de mala calidad. Bueno,
¿Qué es lo que deberíamos hacer en este caso? Si todo el ejercicio se llevó a cabo suponiendo que las probabilidades eran un medio. Bueno, ahora nos está pidiendo que hagamos 1/3, 2/3. Claramente, lo que vamos a tener es que la condición, tenemos que ver dónde está ubicado pH y dónde está ubicado el PL. Bueno, no. Claramente, para el comprador, tendría una probabilidad 1/3 de H más 2/3 de L. Es decir, que tendríamos 1/3 de H más 2L. Bien, entonces, ¿qué pasa acá? Repitan todo este ejercicio, solo con la condición, por ejemplo, de que acá, en el caso del jugador 2, va a comprar solo si este 1/3 de H más 2L es, bueno, este es el beneficio que obtiene, ¿sí? Y no compra, y el beneficio es 0 si no compra. Y entonces, esto podemos cambiar acá. Pero, entonces tendríamos que el precio óptimo, el P asterisco, es 1/3 de H más 2L, y el S asterisco sería comprar si 1/3 de H más 2L es mayor o igual que P, y no comprar si no. ¿Sí? Es igual a este planteo. Y por otro lado, acá fíjense que en el segundo caso tendríamos que considerar el caso en que el precio bueno sea mayor que 1/3 de H más 2L. Y por lo tanto, tendríamos que corregir acá por 1/3 H más 2L menos P. Pero interesante que el equilibrio sería exactamente lo mismo, ¿sí? Porque el comprador no compraría sabiendo que este valor, a este precio, si el pH es estrictamente mayor que eso. Ya sabe que no le está vendiendo un auto. ¿Sí? Bien. Vamos a ver ahora ejercicios. Dice verificar que pi es una estrategia de comportamiento, un profile de estrategia de comportamiento en un juego secuencial de n jugadores. Si tenemos un conjunto de información con k nodos, y entonces dice la probabilidad de estar en un nodo cualquiera, dado que estamos en el conjunto de información, es esto. Bueno, la razón es simple. Si ustedes tienen, supónganse que tienen un nodo N1, un nodo N2, un nodo NK,
y tenemos el nodo raíz. La probabilidad de llegar a cada uno de esos nodos es lo que llamaba pi de n1, pi de n2, hasta pi de nk. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de haber llegado a justamente a n1 si se llegó al conjunto de información? Bueno, ¿cuál es la probabilidad de llegar al conjunto de información? Y va a ser la suma de esas probabilidades. Llegué a n1 o llegué a n2 o llegué a nk. ¿Y cuál es la probabilidad? Esto es la probabilidad de haber alcanzado el conjunto de información I. Entonces, la probabilidad de nj dado I es, por el teorema de Bayes, la probabilidad de haber llegado a la pi, de haber llegado a nj sobre la probabilidad de haber llegado ahí, que es exactamente esta expresión. Vamos. Perdón. Vamos. Bueno. Dice, veamos el juego representado en la figura 5.5. Dice, mostrar que la creencia en el conjunto de información EF está determinada solo por la estrategia de comportamiento del jugador 2 en el conjunto de información X. Bien. Fíjense que si usamos esta fórmula, estaríamos diciendo cuál es la probabilidad de estar en el nodo, por ejemplo, E, si llegamos al conjunto de información EF. Para que haya ocurrido esto, tiene que haberse dado dos cosas. Tiene que, con esta fórmula, tendríamos acá la probabilidad de llegar a E. Pero la probabilidad de llegar a E es la probabilidad de que 1 haya elegido la acción A y 2 haya elegido la acción T. ¿Sí? Esto es acción de 1, acción del jugador 2. Sobre la probabilidad de llegar a EF, que es, o llegamos a E, entonces tenemos pi1 de A por pi2 de T, más pi1 de A, o sea, tuvimos que ir acá, pero 2 tiene que haber elegido B. Ahora, supongamos que estas estrategias de comportamiento son completamente mixtas. Entonces, pi1 de A es positivo. Y entonces tenemos pi1 de A acá arriba y pi1 de A dividiendo acá. Se van, se van, se van. Y esto queda igual a pi2 de T sobre pi2 de T más pi2 de B. Y es como nos dice acá.
que está determinado solo por la estrategia de comportamiento del jugador 2 en X, es decir, por lo que haga, si hace T o B. Y entonces dice que determina la creencia en el conjunto de información GH. Bueno, es lo mismo, van a ser las acciones del jugador 2 en el nodo I, que también la llaman T y B. Y finalmente dice, bueno, consideramos el juego mostrado en este gráfico, y dice computar las probabilidades πf, πd, πa, πxb. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de πf? O sea, la probabilidad de llegar a f. πf va a ser la probabilidad de llegar a x, que es 0.7, por la probabilidad de llegar de x a f, que es 0.8. ¿Sí? Bien. PA, esta A, sería simplemente 0.7 por 0.2 por 0.6. Y pi de x, pi xb, es la probabilidad de, partiendo de x, llegar al nodo B. Es decir, sería 0.2 por 0.4. ¿Sí? Bueno, si tenemos, solo vamos a hacer uno, supongamos que tenemos el conjunto de información XY. Entonces quiere, por ejemplo, la probabilidad de X dado Y1. Bueno, pues la probabilidad de X dado Y1, usando la fórmula, esta fórmula es πx sobre πx más pi. Entonces esto es igual, πx es 0.7, y acá abajo tenemos 0.7 más 0.3, igual a 0.7. Si quisiéramos hacer el ejercicio para, qué sé yo, acá, la probabilidad de G, dado el conjunto de información, I2. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer la probabilidad de llegar a G, que es, esto es pi G, sobre, y acá sí, tenemos como 4 nodos acá, entonces tenemos la probabilidad de G más la probabilidad de H más la probabilidad de E más la probabilidad de F. Bueno, y entonces esto es igual a la probabilidad de llegar a G, dijimos que es 0.3 por 0.2, y acá abajo tenemos que poner todas las probabilidades, por ejemplo 0.3 por 0.2 es 1, más la probabilidad de llegar a H, que es 0.3 por 0.8, más la probabilidad más 0.7 por
0,7 por 0,8 más 0,7 por 0,2. Ahora fíjense que acá tenemos 0,3, 0,3 y estamos multiplicando por 0,2, entonces por 0,2 más 0,3 por 0,8. O sea, sacamos factor 0,3 y tenemos 0,2 más 0,8. 0,2 más 0,8 es 1, así que nos quedaría 0,3. Por otro lado, acá tenemos factor común 0,7 por 0,8 más 0,2. Esto es 1 también, nos queda 0,7. Nos quedaba 0,3 más 0,7, pero 0,3 más 0,7 es 1. O sea que nos queda simplemente 0,3 por 0,2. Bueno, y nos dice describir el sistema de creencias que es Bayes consistente con la estrategia de comportamiento completamente mixta del árbol de juego mostrado en la figura 5.6. Bien, vamos a borrar todo esto. Pero fíjense que esto ya lo hicimos, porque ¿cómo es el mu, por ejemplo, basado en esta estrategia de comportamiento de estar en X? Bueno, es la probabilidad de llegar a X sobre la probabilidad de llegar al conjunto de información I1. Y ya hicimos la cuenta en el apartado este. Lo mismo que, por ejemplo, la creencia que se forma de estar en el nodo G. Va a ser la probabilidad de llegar a G sobre la probabilidad del conjunto de información I2. ¿Sí? Ven que las creencias que podemos obtener se computaron como hicimos recién usando la regla de Bayes. Bien, dice, ahora consideremos el juego secuencial en la figura 5.7. Y dice mostrar que BL y AR son ambos equilibrios de Nash. BL y AR. Bien, vamos a borrar. Claramente tenemos que el jugador 1 solo puede elegir una de estas tres acciones, entonces vamos a tener que el jugador 1 puede elegir entre T, B y A. Y el jugador 2 solo puede elegir entre R y L. Hacemos la matriz. Entonces, si este elige T y este elige R, estamos en 1, 0. Si este elige T y este elige L, vamos a tener 3, 2. Si este elige B y este elige R, vamos a tener 1, 1. Y si este elige B y este elige L, vamos a tener 6, 2. Y si este elige A, tenemos 2, 4, independientemente de lo que elija el jugador
2. Si ponemos ahora las flechas, tenemos que una flecha que va para allá, una flecha que va para allá, y dos flechas así de 2 puntos. Acá viene una flecha porque 2 es mayor que 1, y acá vienen flechas porque 6 es mayor que 3 y que 2. Entonces tenemos un equilibrio acá y uno acá. Uno es AR y el otro es BL. Y entonces dice, el equilibrio de Nash AR está soportado por un profile de estrategias que lo describe acá. Y mostrar que cada sistema de creencias es consistente con esto. Bien, vamos a ver el AR. Para que sea AR el equilibrio, ¿qué tuvo que haber ocurrido? Tuvo que haber elegido el jugador 1 seguro A y el jugador 2 tiene que haber elegido R. ¿Sí? Entonces tenemos que la probabilidad de que el jugador 1 elija T o B o el jugador 2 elija L es 0. Y la probabilidad de que el 1 elija A y el 2 R es 1. Entonces, dice que podemos crear cualquier cosa en el conjunto de información BC. Entonces, para probar eso, lo que tenemos que hacer es, supongamos que la probabilidad de C es P y la de B es 1 menos P, porque puede ser cualquiera cosa, cualquier P entre 0 y 1. Y entonces consideremos estrategias de comportamiento de esta siguiente forma. Sea una estrategia de comportamiento que en el enésimo paso converja a 0 en T, a 0 en B y a 0 en L. Fíjense que pone P sobre 2N, 1 menos P sobre 2N y 1 sobre 2N. Verifiquemos que esto efectivamente es el caso, que esto converge hacia 0. Si n crece, tiende a infinito, p es una constante, esto tiende a 0. 1 menos p también es una constante, y tenemos 2n dividiendo, esto tiende a 0. Y acá tenemos 1 sobre 2n, y también tiende a 0. Y por otro lado, nosotros queremos que A y R tiendan a 1. Fíjense que cuando n tiende a infinito, esto tiende a 0, entonces A va a tener probabilidad 1 en el límite. Y lo mismo con R. Bien, entonces con estas creencias tenemos que ver cuál es el mu pi n, por ejemplo, de C. Veamos cómo llegamos a C. Para llegar a C, tenemos que llegar al conjunto de información CB. O sea que tenemos que elegir, el jugador 1 tiene que elegir T o B. Pero para llegar a C tiene que elegir T. Entonces vamos a tener que esto es la probabilidad enésima de llegar de T sobre la probabilidad enésima de T más la probabilidad enésima de B. Si vimos acá, esto es P sobre 2n,
sobre probabilidad de t, p sobre 2n, más la probabilidad de b. La probabilidad de b es 1 más p sobre 2n. ¿Sí? Fíjense que podemos cancelar 2n, que no es nulo ni es infinito. Entonces nos queda p sobre p más 1 menos p, pero eso es p sobre 1 igual a p, que es exactamente lo que nos decía que debería ser la probabilidad de p. Y lo mismo cuando hacemos lo de b. ¿Sí? Entonces vemos que cualquiera sea el valor p que le pongamos, va a ser un valor consistente con esa estrategia de comportamiento. ¿Y por qué es eso? Porque claramente si lo que estamos diciendo es que el jugador 1 elige A, no deberíamos llegar nunca a C o B. O sea que si llegamos fue por algún error del jugador 1, y entonces el jugador B no puede formarse ninguna creencia, o cualquier creencia sería igualmente aceptable. Eso es lo que nos dice este resultado. Bien. No importa esto. Veamos esto. Mostrar que el profile de estrategias pi que soporta a BL, dado por esto, o sea, elegimos si es BL, A, T y R tienen que tener probabilidad 0 y B y L tienen que tener probabilidad 1. Entonces es consistente con el sistema de creencias dado por V igual a 1 y UC igual a 0. Pero fíjense que entonces tendríamos la creencia de estar en el nodo B. Para llegar al nodo B tuvo que elegirse, a ver, B, para llegar a B tuvo que elegir B chica. Entonces tenemos la probabilidad de B chica sobre la probabilidad de B chica más la probabilidad de T. Pero esto es, con estos valores, la probabilidad de B es 1 sobre 1 más la probabilidad de T, que es 0. Y esto es 1 sobre 1, 1, que es exactamente la creencia que nos formamos. Y lo mismo, mu de pi de C es pi de T sobre pi de T más pi de B. Y esto es 0 por 0 más 1 igual a 0, como queríamos saber. Bien, y dejamos acá, vamos para otro video, dejamos el resto de los ejercicios.